Nosotros lo estamos rechazando. No se ha dicho que va a estar este señor acá. Se ha coludido con los corruptos. ¡Que se vayan! Es ofensor del pueblo, no es defensor del pueblo. ¡Justicia! 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 Rechazo total, unánime de todos los presentes en este evento organizado por la Defensoría del Pueblo. En primer lugar, porque decían ellos que se habían sentido engañados, burlados, porque en ningún momento les dijeron que el señor Josué Gutiérrez iba a estar ahí presente. Los invitaron a una capacitación y cuando llegaron se dieron con esta sorpresa y dijeron, caramba, señor, usted no ha defendido a las víctimas de la represión que ejerció el gobierno a través de las fuerzas policiales durante las duras y largas protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte entre el 2022 y 2023. Entre otras cosas que le han dicho que vamos a escuchar e ir analizando en un instante con mi invitado, el señor Walter Albán, ex defensor del pueblo. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias también por la invitación. A ver, lo han calificado de ofensor del pueblo, lo han expulsado de este evento. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido? Muy explicable. Es lamentable que hayamos llegado a esta situación, pero creo que lo que ha venido haciendo el señor Josué Gutiérrez por la irresponsabilidad del Congreso de haber elegido a una persona que no tenía ninguna calificación para el cargo, ha ido sumando de una manera en la cual probablemente esta misma reacción la va a sentir en muchos otros territorios del país. Pero claro, las muertes de esas fechas de 2020, fines del 2022 y comienzos del 23, son como una herida abierta en el sur andino y sobre todo en Puno. No ha habido justicia hasta el día de hoy. No la ha habido por ningún lado, pero más bien lo que hay es, como hemos visto, leyes de amnistía, declarar de que los crímenes de lesa humanidad no cuentan. Todo esto sale del Congreso. ¿Y quién avala esto, entre otras instituciones? El señor Josué Gutiérrez. Yo quiero señalar que el rol que jugó la Defensoría del Pueblo en aquellas circunstancias fue muy bueno, cumplió con su deber, pero quien estaba a cargo era la doctora Eliana Rebollar. En ese momento el trabajo de la Defensoría fue incluso base de informes que hicieron instituciones tan respetables como Human Rights Watch o como Amnistía Internacional. Creo incluso que la persona a cargo en Puno fue parte de esa tarea. Me apena, ¿no?, que gente comprometida y que sabe hacer su trabajo tenga que sufrir las consecuencias de tener al frente a alguien que no reúne ninguna calidad ni profesional y mucho menos moral. Creo que aquí queda la mejor muestra de por qué una institución que fue, a semejanza de lo que ocurre en otras partes del mundo, fue creada como una institución que no tiene poderes coercitivos, es más bien la magistratura de la persuasión, porque se trata de personas que por su manera de actuar, por su compromiso con los derechos humanos, la Constitución, la democracia y atendiendo a la gente más humilde, gana el respeto de la sociedad. Eso fue lo que construyó desde sus primeros años en la Defensoría alguien como Jorge Santisteban de Noriega, que fue el primer defensor del pueblo. Pero lo que hemos llegado ahora es una muestra más de cómo la política y el escenario político en el país se ha ido degradando a este extremo. Y un rechazo generalizado, porque es verdad que hemos visto rechazo contra otras autoridades en el pasado y sobre todo en este gobierno con mayor frecuencia. Pero creo que un rechazo así contra un defensor del pueblo nunca lo habíamos presenciado. ¿Se recuerda un hecho similar? Jamás, porque precisamente la Defensoría era la institución que tenía mayor respaldo de la ciudadanía, había mayor nivel de confianza. Yo recuerdo que quienes hemos pasado por ahí, hemos servido durante varios años en esa institución, muchas veces éramos convocados más bien por autoridades que no habían podido ganar legitimidad frente a la ciudadanía y nos pedían intervenir. Y
nuestro rol era más bien de tratar de establecer diálogos, de buscar alternativas. Claro, cuando a veces habían conflictos, ¿no?, entre el Estado, comunidades, siempre estaba ahí interviniendo la Defensoría del Pueblo. Y hoy lo que hemos visto es algo de no nos defienden la Defensoría del Pueblo. Y más bien se escuchaban algunos reclamos en torno a que, señor Gutiérrez, usted está avalando leyes nefastas que salen del Congreso, que son avaladas también por el Ejecutivo. Vamos a escuchar algunas de las cosas que le han dicho el día de hoy al señor Gutiérrez. Lamentamos, hermanos, que muchos de los que están presentes hoy han sido convocados con engaño. No se ha dicho que va a estar este señor acá, que esta es una artimaña para legitimar su presencia en Puno, cuando en Puno nosotros lo estamos rechazando. ¿Qué ha hecho la Defensoría del Pueblo? ¡Nada! Se ha coludido con los corruptos. Con todo el respeto, señor, pedimos a nombre de las comunidades campesinas que pueda retirarse. Eso es lo que pedimos. A ver, no ha habido ningún tipo de agresión que haya quedado constatada, que haya quedado registrada. Simplemente les dicen, hemos sido engañados, no nos dijeron que iba a estar acá. Señor, por favor, usted que está coludido con el Congreso, con el gobierno, retírese, tenga bien retirarse. No lo dejan incluso hablar porque él pide la palabra y el señor Gutiérrez termina retirándose. Pero claro, le reclaman su falta de defensa de derechos humanos en las protestas, su falta de defensa de derechos ambientales también, ¿no?, en otro momento. O sea, son varios hechos. Le dijeron, usted... Y aprobación de las leyes de amnistía y mucho de lo que tiene que ver con las leyes pro crimen, ¿no? Sí. Bueno, la defensa, increíble, él ha entendido que defender al pueblo es defender a Dina Boluarte, ¿no? Y se ha ido a Arequipa, por ejemplo, a participar en la audiencia que tuvieron para ver su caso. En fin, lo que me gustaría, sin embargo, precisar, Tatiana, es que, según se aprecia en este video, la gente había ido a la oficina o a la convocatoria de la Defensoría del Pueblo. Sí. Lo que quiere decir que no termina la institución en su conjunto de estar desacreditada. Más bien, cuando él se ha aparecido allí, es que se han sentido sorprendidos y han reaccionado frente a eso, ¿no? Claro, eso es cierto, ¿no? Digamos, la institución no está deslegitimada. Es la persona que hoy los está representando la que finalmente terminaron invitando a salir. Y a la salida, el señor Gutiérrez dio unas declaraciones y dijo que básicamente la gente no sabe lo que la Defensoría y él particularmente están haciendo en Puno. Vamos a escucharlo. La Defensoría siempre tiene mucha legitimidad y mi persona también. O sea, mira, la primera vez y yo me he quedado sorprendido, pero naturalmente esto no es casualidad, ¿no? Probablemente se han organizado antes. El malestar es contra el gobierno, ¿no? Contra la señora Dina. Si alguien dice que uno de ustedes, cualquiera de ustedes que está acá, está con la señora Dina, automáticamente ya está en el otro lado. ¿Y usted está con la señora Dina? No, pues eso justamente me deja. Nosotros somos un órgano autónomo. Bueno, pero eso no parece ser lo que ha entendido la gente, ¿no? No, y creo que ha sido muy clara la acusación. No ha estado usted donde debería estar, no ha defendido lo que debería defender. Y el hecho de que lo identifiquen con Dina Boluarte, bueno, yo lo dije hace un momento, pero creo que es él el que tiene en conciencia que también lo aprecian de esa forma. Porque si algo no es el señor José Gutiérrez, es autónomo. Él hace lo que el Congreso le pide que haga. O sea que la gente está respondiendo a las acciones y a la defensa propia que él está ejerciendo. Definitivamente, que es una reacción que cada vez se va a hacer más evidente con distintas autoridades en el país. Porque lo propio ya le viene ocurriendo a Dina Boluarte en varios lugares, los ministros no se diga nada, y creo que los congresistas, los y las congresistas, están también siendo repudiados, pero se cuidan de no aparecer tan públicamente, y siempre tienen la ventaja de que ahí el Congreso es visto como un conjunto, ¿no es cierto? En cambio, donde pueden identificar a la autoridad, el repudio es inmediato. De acuerdo, y es lo que le pasa a Dina Boluarte, ¿no? Ya casi Dina Boluarte no sale, no tiene actividades públicas, a no ser que sean en espacios sumamente controlados y con mucha seguridad, pero en muchas oportunidades vemos que incluso la gente, cuando se entera que la presidenta va a llegar, se acercan para criticarla, para rechazarle y reclamarle, ¿no? Varias cosas. Y eso va a ir creciendo, creo que por eso se preocupa ahora de comprar pasajes para salir al extranjero de nuevo, ¿no? Ajá, de acuerdo.
Vamos a ir a una pausa, quédese con nosotros unos minutos más, porque, claro, no solo el defensor del pueblo, no solo Dina Boluarte, sino César Acuña, también en un desfile por fiestas patrias. Imagínense, la gente ahí que quería pasar un grato momento, se encontró a César Acuña y también lo comenzó a abuchar y a rechazar. Con eso regresamos. Rechazo total a las autoridades, y esta vez le tocó a César Acuña en un desfile patrio. Estaba ahí una actividad bastante simpática, ¿no? La gente estaba disfrutando de ese momento, ya están las imágenes. Se apareció César Acuña y automáticamente el rechazo. Fíjense lo que ocurrió. ¿No? Una banda, o sea, él ya se visualiza como presidente. Bueno, siempre ha pretendido eso, ¿no? Sí. Bueno, ya está en campaña también el señor Acuña, ¿no? Vamos a ver ahora quién choca más, ¿no? Porque el pleito entre él y López Aliaga. López Aliaga ya es evidente. Sí. Pero a ver, habría que abrir un poquito más los ojos como autoridades, ¿no? Y notar esto, ¿no? Lo que la gente al final está diciendo, porque muchas de nuestras autoridades viven en sus burbujas, rodeados de su seguridad del Estado, seguridad personal, en sus grandes camionetas, y no se enteran lo que la gente les está gritando en la cara. Bueno, las encuestas lo dicen hace buena cantidad de tiempo. Es que no creen en las encuestas. Claro, no creen en las encuestas, pero es más del 90% repudia tanto al gobierno como al Congreso, ¿no? Sí, claro. Y esto va a seguir, ¿no? Va a crecer. Nos queda todavía un año con estas autoridades. Sí. Con ahora, pena lo dices. Pero a mí me preocupa, sinceramente, que conforme quieran controlar todo para controlar el resultado de la elección, esto pueda producir una reacción mucho más fuerte en el camino, ¿no? ¿Qué proyectas, digamos, para Fiestas Patrias? El mensaje de Dina Boluarte, se hablan de algunas convocatorias también ciudadanas, de algunos gremios para esos días. No, yo creo que estos días todavía marcan una calma tensa, pero tengo toda la impresión de que más bien después de esto y cuando comiencen a hacer campañas, se van a dar cuenta del nivel de repudio que han obtenido, y creo que muy justo y fundado, ¿no? Claro. Porque, a ver, como decías también al inicio, algunas autoridades como los congresistas se cuidan un poco, la misma Dina Boluarte y sus ministros también, porque si no les caen tomates, piedras y de todo, pero ya no dan pues la cara, ¿no? O sea, y ahora que venga la campaña, tienen que hacerlo, tienen que enfrentarse a la gente si quieren los votos. Así es. Y creo que falta muy poco en este país para que se prenda la mecha. Entonces, eso es lo que estamos apreciando. Me quedan un par de minutos y quiero pedirte también tu opinión respecto a la permanencia o no del señor Gino Ríos como presidente de la Junta Nacional de Justicia, y eso que tiene que ver también con el defensor del pueblo, ¿no? Que ha salido, pues... Tatiana, yo hablaba del problema de un Congreso que elige gente que no tiene calificaciones para diferentes cargos, y la Junta es uno de esos casos también. No solo el defensor del pueblo, sino que la propia Junta fue elegida en un proceso que yo considero absolutamente irregular y nada transparente. Parece que querían colocar a estas personas a como dé lugar. Y muy corto tiempo, porque ellos han comenzado funciones en enero, ya dos casos gravísimos. Uno que ha tenido que irse, ¿no es cierto?, porque tenía una sentencia que la había escondido, una sentencia condenatoria por prevaricato, me parece. Y ahora este señor. Pero aquí hay algo que es todavía sospechoso y creo que hay que investigarlo, sobre todo a Josué Gutiérrez, ¿no? El defensor. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice en el artículo 10 que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia hay que evaluar la solvencia e idoneidad moral y se toma en consideración al efecto el comportamiento laboral y familiar, el no haber sido sancionado por la Comisión de Faltas Éticas. Esto lo omitieron, no lo hicieron, y parece que no lo hicieron adrede, porque ahora va quedando claro que sí
se conocía de que había esta sentencia condenatoria contra él, pero en un procedimiento que no es estrictamente el penal, sino un régimen especial que tiene de protección familiar. Y el artículo 11 diferencia y dice el que tiene condena penal, que es lo que algunos abogados dicen, los que Rosa María Palacios llama los turquini. Pero el otro inciso dice los condenados por esta situación de violencia familiar. Quiere decir que está clarísimo que el señor no puede quedarse. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes también. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.